yo le puse ahí, acercándonos al Padre el día de hoy. ¿Cómo nos podemos acercar a este buen Dios, a este Padre, Padre nuestro? ¿Cierto? Vamos a hacer un recorrido inicial para saber por qué nosotros nos referimos a Dios como un Padre. ¿De dónde viene este concepto de ver a Dios como Padre, como Hijo y Espíritu Santo? Porque Dios, ¿cierto? En sus orígenes la iglesia primitiva no está este concepto trinitario. Esto fue una construcción posterior. Entonces vamos a ver cómo se deriva esto primero y ver después cómo abordamos esta perspectiva del amor del Padre. Primero, para dejar en claro, el primer punto, Fer, primero entender que cuando nos referimos al Padre, no nos referimos desde un punto de vista de sexo o de género. Es decir, cuando decimos Dios Padre no estamos atribuyendo una cualidad masculina de Dios, sino a la relación con la que me acerco a Dios, como un Padre cercano, como alguien que tenga una relación íntima con Él. No en el sentido de que Dios sea Padre en el sentido masculino, solamente que deje a un lado lo que es femenino, porque Dios no tiene sexo. Dios trasciende los parámetros humanos de ver masculino y femenino. Entonces, primero, dejamos en claro, ¿cierto?, que Dios no tiene sexo, entonces no nos referimos a Dios Padre como alguien, un ser masculino, principalmente. ¿Ok? Segundo, lo que estábamos conversando al principio, el tema de la Trinidad. Para que no raquemos vestiduras, la palabra Trinidad, ¿cierto?, literalmente no aparece en la Biblia. En ninguna parte está la palabra Trinidad. Así que cerremos la puerta del templo por fuera y nos vamos. No, la Trinidad en ese sentido, si uno se va así, es como purista, no sería bíblica la palabra Trinidad, pero es un concepto, ¿cierto? Un concepto, una doctrina que después la iglesia fue construyendo. Y siempre es bueno cuando uno absorbe tradiciones cristianas, el preguntarse el por qué yo creo esto. Si decimos creer en la perspectiva cristiana de Dios, o sea, trinitaria de Dios, perdón, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿por qué creemos eso? ¿Alguien se le ocurrió decir eso? ¿Cómo fue formado? Entonces, no solamente con el tema de la Trinidad, uno debe cuestionarse por qué cree lo que cree, para así tener una base sólida, ¿cierto? Y poder fundamentar bien su fe y sus pensamientos, sus creencias. Entonces, respecto a la Trinidad, esto empezó a surgir en la iglesia primitiva como por en el siglo III. Empezaron los primeros comentarios sobre esta triunidad, principalmente de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, llamados padres de la iglesia. Entonces se empezó a hablar de que había una triunidad, que eran tres en uno, cosustanciales, compartían la misma esencia. Dios Padre, Hijo en Jesús y el Espíritu Santo. Esto no era un tema zanjado en la iglesia. Habían distintas posiciones, distintos pensamientos. Algunos adherían más al tema trinitario, otros veían de otra forma la perspectiva de Dios. Veían a Jesús no en el mismo estado de Dios. Y ahí hubo muchos debates, concilios, y fue tomando fuerza la perspectiva trinitaria, hasta que en el concilio de Nicea, en el año 325, que lo arma Constantino, ¿cierto? Reúne más de 300 obispos en un concilio ecuménico y escucha las posiciones de distintas personas. En su momento Atanasio respaldó la doctrina de la Trinidad y Arrio de que Jesús era un buen hombre, súper bacán, pero no era igual a Dios. Ganó la perspectiva de Atanasio, ¿cierto? En ese concilio, y se definió una postura oficial de la iglesia que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo engendrado y no creado. Pero estas ramas siguieron paralela a la doctrina oficial de la iglesia.
Y como digo, ¿cierto? Esto se estableció en un credo. Incluso esto ya se ve plasmado en la iglesia cristiana en el año 380 después de Cristo, en el edicto de Tesalónica, que es el edicto que el Imperio Romano dice el cristianismo es la religión oficial del imperio. Y ahí, en ese mismo edicto, se proclama una especie de como de credo o de norma que debería establecer el Imperio Romano, en que ya establecía, ¿cierto?, que todo el que creyera o todo el imperio debería adherir a esta religión cristiana de una perspectiva trinitaria, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así se fue transmitiendo hasta nuestros días. Pero junto con esa herencia, nosotros, todos los cristianos, cargamos también una perspectiva que fue desarrollada en el siglo IV, entre cuarto y quinto, con San Agustín de Hipona. Ahí está San Agustín mencionado. Esto solamente como introducción para entender por qué pensamos muchas veces lo que pensamos. San Agustín de Hipona fue un gran pensador de la iglesia, doctor y maestro de la iglesia. Tenía una retórica impresionante, comentaban en ese tiempo. Y lo que ayudó mucho a San Agustín es a ordenar el tema. Y eso es lo que hicieron muchos padres de la iglesia. Fue ordenar porque había muchos distintos pensamientos, distintas perspectivas, y la gente creía alguna cosa por acá, otros creían otras cosas por allá, y hubo personas que ordenaron el cuento y dijeron, por aquí nos vamos a ir. Entonces San Agustín de Hipona lo que hizo fue enfatizar en el pecado original. Es decir, que como Adán pecó en el inicio de los tiempos, el ser humano carga con un gen, podríamos llamarlo así, de pecado. Es decir, un ser humano nace y nace pecador. Porque el ser humano pecó en un inicio y eso se fue traspasando hasta el día de hoy. Entonces cargamos con ese pecado original. Y la perspectiva de San Agustín que dijo, Jesús vino a librarnos de ese pecado. Es decir, lo que enfatizaba San Agustín, es decir, principalmente el rol de Jesús es importante en función de su muerte. Eso es lo que dice San Agustín. Jesús nos viene a librar de ese pecado y ese pecado se derrota en la cruz. Entonces, por lo tanto, uno puede inferir, ¿cierto?, que Dios envió a morir a su Hijo. Perdón. Esa sería como la conclusión. Dios envía a morir a su Hijo. Y cuando pasan siglos, pasan generaciones, y estos pensamientos se van amoldando, nos van mostrando una visión de la cual nosotros tenemos del Padre. En esta perspectiva, ¿cierto?, trinitaria, y posteriormente con esta fuerza que le da San Agustín. Pero dentro del mundo cristiano se han tomado una perspectiva a veces errónea de lo que significa el Padre. Hay gente que lo ve, lo puse ahí creo que en un esquema, la visión del Padre. Algunos ven a Dios como un ser que crea al mundo y al ser humano y lo crea con la libertad de escoger lo bueno y lo malo. Es decir, tiene la capacidad de pecar, ¿cierto? Y este Dios lo sabe todo, es omnisciente. Entonces sabe que el ser humano va a pecar y a pesar de crearlo con esa posibilidad de pecar y sabe que va a pecar, se enoja porque peca, ¿cierto? Y ahí viene toda la ira de Dios, el juicio de Dios a la humanidad. Entonces se enoja con la humanidad y manda a morir a su Hijo para salvarnos y aplacar su ira. Esa visión que se ha creado muchas veces en la iglesia es distinta a la visión que nos muestra Jesús del Padre. Esta visión, ver así a Dios, pareciera un Dios como un niño chico antojadizo que incluso es cruel. Porque él mismo se enoja y para aplacar ese enojo manda a morir a su Hijo. ¿Y quién mandaría a morir a su Hijo? ¿Cierto? Como que Jesús tomara de la mano a Dios y tomara a Dios de la mano a la humanidad y dijeran, ya, pónganse en la buena. Ese sería como el rol de Jesús según esta perspectiva. Que muchas veces le da por esa fuerza de ese pensamiento, llegó el gas, qué bueno, de ese pensamiento
impulsado por San Agustín. ¿Ya? Pero en la perspectiva de Jesús, ¿cómo Jesús vivía esa relación? Podemos hablar del amor de Dios el día de hoy, como ese amor del Padre, como el énfasis que tenemos el día de hoy. ¿Y por qué hablamos de ese amor y no hablamos de esa ira entonces? Que trae el peso muchas veces en nuestro pensamiento. Y para eso, para ver cómo abordaba esa relación con el Padre y Jesús, vamos a enfatizar en un texto que le invito a abrir sus Biblias, en Mateo 6, y vamos a tener nuestra base desde el verso 5 al 14. Vamos a dar lectura de este trozo de la Biblia y ver cómo vivía esa relación Jesús y cómo nos invita a nosotros a acercarnos a la figura del Padre. Mateo 6, 5 al 14. Este trozo del texto está enmarcado en las enseñanzas del Sermón del Monte, ¿cierto? Mateo del 5 al 7 hay una serie de enseñanzas que hace Jesús, ¿cierto? Que ayudan a la vida, que algunos lo toman, ¿cierto?, como la base del Evangelio. Y esta parte de la oración de Jesús está enmarcada, ¿cierto?, en esas enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, creo que lo puse ahí también, sí. Entonces ahí está la nueva versión internacional, y vamos a ir dando lectura. Dice el verso 5: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Es decir, del primer texto ya podemos tener una invitación a cómo acercarnos a Dios, cómo nos dirigimos a Él. Primero, ¿cierto? No ser hipócrita. Es decir, ir tal cual somos. Acercarnos al Padre sin maquillaje, sin máscaras, sin ponernos un modelo, sin querer aparentar ser alguien más. Es decir, Dios quiere que nos acerquemos tal cual somos. Es decir, presentarnos a Dios con completa honestidad. Ese es el primer acercamiento que hacemos al Padre. Después en el verso 6 dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En otra versión dice: tú anda a solas, cierra la puerta de tu cuarto, ¿cierto? Es decir, lo que nos invitan no es a que está mal orar en público, porque uno podría decir entonces, oye, uno no podría orar en el culto, porque Jesús está diciendo ora en privado. Más que eso, está hablando de la actitud o la relación que debemos tener nosotros con Él. No es que no podamos orar en público. Primero es no aparentar, ¿cierto? No querer ser algo que no es. Y eso también lo debemos hacer en nuestra comunidad. O sea, cuando oramos comunitariamente, debemos hacerlo de una perspectiva honesta. Lo que hay en nuestro corazón, cómo nos presentamos como iglesia. No aprendernos frases de memoria o cosas que suenan bonito por decir que suenan bonito nomás. Sino lo que hay dentro de nuestro corazón, expresarlo al Señor en palabras. Y lo que dice ahí: tú entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Es decir, cierra la puerta, que estemos nosotros dos nomás. Una relación íntima, una relación cercana. Una relación donde nosotros también nos encontramos en privado. Y Dios te recompensará. En otras versiones dice te recompensará en público. Pero eso en público se lo agregaron después, ¿cierto? No está en el original. Simplemente te recompensará. A nosotros nos gusta la recompensa pública, pero a lo que se refiere Dios es que con ese acto, con esa relación, nos va a recompensar. Pero ¿qué significa que nos vaya a recompensar? ¿Que vamos a obtener un premio material de Dios?
Si vemos la Biblia, en ninguna parte Jesús anda prometiendo cosas materiales a los demás que si tú crees en Él, no sé, no va a pagar menos impuestos al imperio, va a tener que, o va a recibir más peces en el río. Él hace, cuando hace esas multiplicaciones son señales de Dios a la vida, pero no es un dame y te doy. Es decir, lo que nosotros recibimos de Dios, que también el apóstol Pablo lo dice, los regalos que nos da el Espíritu, los regalos que nos da, los dones que nos da el Espíritu. Es decir, cuando obtenemos lo que Dios nos transmite, una vez que nosotros tengamos esa relación íntima con Dios, va a ser paz, va a ser amor, va a ser bondad, va a ser dominio propio, ¿cierto? Me voy a poder contener, voy a poder tener conciencia de cuando daño a una persona, voy a poder frenar mi lengua para no ofender a otra persona. Esa recompensa vamos a obtener de Dios. Hay pastores que prometen autos, que prometen, ¿cómo se llama?, prosperidad financiera, cuando tú tienes una relación con Dios. Pero bíblicamente, si vemos, lo que nosotros obtenemos de Dios está lejos de esos parámetros. Pero el Señor nos va a recompensar al tener esa relación, pero nunca con dinero. No es la promesa enfocada al dinero. En el verso 7 y verso 8 dice: y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Lo que decíamos hace un ratito, no parlotees, no hables por hablar, no digas palabras sin sentido. No te acerques a Dios queriendo impresionarlo con una verborrea, impresionarlo con frases bonitas, impresionarlo con adjetivos, epíteto, epifanía, efímero. No, acercarnos tal como somos, decirle las palabras como nos relacionamos con nuestros amigos. Como decía Landy el otro día en el capítulo Espacio 3, somos chilenos, hablemos como terrestres. A veces cuando nos acercamos a Dios, tenemos un lenguaje tan evangélico para acercarnos a Él. Hablamos de la concupiscencia, de la redención, que no es malo, si es honesto, pero hablemos como personas cercanas a Dios. Presentémonos honestamente ante Él. No querer decir algo que no somos. Es decir, y también respetemos los silencios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que me he puesto a orar y no he encontrado palabras que decir. Pero nuestra vida cristiana muchas veces como que tiene que haber bulla, tengo que decirle algo, tengo que haber palabras, entonces uno empieza a hilar cosas que finalmente no llegan a nada. Pero hay veces que en ese silencio yo encuentro también respuestas. En ese silencio con Dios, en esa relación que muchas veces puede pasar por un momento más tranquilo, también está Dios. No sé si a ustedes les pasa cuando viajan con alguien que tienen confianza y no tienen confianza. Uno va en el auto y cuando alguien no tiene confianza con otra persona empieza a hablar puras tonteras para rellenar, para hacer conversación. Hoy que está feo el clima, hoy hace frío, y uno quiere poner tema, pero cuando uno tiene confianza con otra persona, de repente pueden pasar 100, 200 kilómetros viajando y no se dicen nada. Y no es que no haya mala comunicación, pero es que a veces no es necesario ir rellenando. No es necesario ir rellenando espacio. Porque tú puedes estar en silencio con la otra persona. Porque hay confianza. Lo mismo con el Señor. Hay veces que tal vez no vamos a tener palabras. Y respetemos esos silencios con Dios. Y aprendamos que en esos silencios de meditación, de tranquilidad, de paz, también nos podemos encontrar con Dios. Este Dios que nos da respuesta, no solamente porque nos vamos a repetir, o sea, no le vamos a sacar a Dios una respuesta a nuestra oración por cansancio, porque entre más yo voy, más le digo, más le pido, ahí voy a obtener respuesta. La relación con Dios tiene que ser un diálogo, no un monólogo. Es abrir nuestro corazón y decirle honestamente a Dios qué es lo que nos pasa en nuestro interior.
Eso como primeros datos para poder acercarnos a Dios, ¿cierto? A esta figura de Dios Padre, como nos hace la invitación Jesús. Y a partir del verso 9 está la estructura de un texto muy conocido por todos, que es el Padre Nuestro, que no es católico, es cristiano. O sea, si alguien le dice, digamos el Padre Nuestro, todos tenemos que adherir porque es bíblico, es algo cristiano, no le pertenece a una religión, está en la Biblia y la Biblia es de todos. Entonces no hay que encasillar esas cosas. O cuando hablamos de ciertos lenguajes, cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos de periodos de Cuaresma, esos son la homilía, Javi, son términos cristianos, no son católicos, como asociados estrictamente a la religión católica. El Padre Nuestro puede ser una oración muy bien expresada si se hace con el corazón auténtico. Ahora el Padre Nuestro no sirve de nada si es repetir por repetir. Algunas cosas interesantes sobre el Padre Nuestro. A pesar de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Padre Nuestro conserva un patrón y expresiones propias de la cultura judía. Pareciera ser una compilación que hace Jesús de distintas oraciones que ya practicaba la religión judía, pero él las ordena y la pone en un esquema fijo. Hay muchas partes hay partes de la oración de Jesús, del Padre Nuestro, que están contenidas ya en el Talmud judío, que es cierto este manual donde conservaban cierto las tradiciones, las enseñanzas los judíos, y también oraciones que ya realizaban rabinos judíos. Podemos decir que Jesús no inventó la rueda con el Padre Nuestro, pero sí nos dio un esquema de cómo poder, ¿cierto?, entablar ese diálogo auténtico con Dios. Es interesante porque uno podría decir que Jesús vino a romper con todo y como que Él inventó todas las cosas nuevas. Pero Jesús tan amorosamente toma conceptos de las mismas culturas y los transforma, ¿cierto?, en algo entendible. Otra cualidad del Padre Nuestro que es comunitario, ¿cierto? Todos los verbos que aparecen, o los adjetivos también, están en base a la comunidad. Padre Nuestro, líbranos del mal. Está todo en base a la comunidad. Y parte así, ¿cierto? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como decíamos, ¿cierto? La figura de Padre en relación a este vínculo que yo tengo con Dios, íntimo, de Padre y su Hijo. Incluso Jesús, en otro pasaje, muestra la relación tan íntima que tenía con Dios y lo llama Abba Padre, ¿cierto? Abba es una expresión en arameo que significa más que significa, era lo que utilizaban los bebés para referirse a su padre, como papito, cercano. Viene principalmente por el vocablo de los bebés. Es fácil decir Abba. Entonces los bebés se refieren a su papito así. Y es muy lindo, es muy tierno el acercamiento que hace Jesús de referirse como un niño al Padre, como un niño dependiente de Dios, en el sentido que lo necesita. Y sin duda, ¿cierto? Este trasfondo de decir Padre Nuestro está contenido implícito esa relación de cercana que yo establezco con mi papito, con Dios. También otra cosa muy linda que hace, que nos transmite Jesús con esta figura de referirse a Abba, Padre, para el judío el idioma que hablaba Dios era hebreo. El idioma santo era el hebreo. Por eso los textos sagrados estaban en hebreo, no en arameo, que era el idioma popular.
pero él escoge una palabra aramea, o sea, cercana a la gente, para referirse a Dios. No el lenguaje religioso que imperaba en la sociedad judía. Es decir, por todos lados, Dios nos llama a tener ese vínculo cercano e íntimo con Dios. Incluso después Pablo lo reafirma, ¿cierto? En Gálatas 4 y en Romanos 8, habla de este concepto de podemos referirnos a Dios como Abba Padre, nuestro papito. Y estás en el cielo, desde donde nos ve a todos, pero no nos ve así con ese dedo inquisidor esperando que tú te equivoques, como el cuidadito, las manitos lo que hacen, sino que nos conoce completamente. ¿Cómo se dice? ¿Para qué le vamos a mentir? ¿Para qué le vamos a decir algo que no es? Si Dios nos conoce completamente. Santificado sea tu nombre, que siempre sea santo tu nombre. El nombre de una persona revelaba la identidad. Tú tenías un nombre por alguna característica particular, como Jacob, ¿cierto? El engañador, que partió, ¿cierto? Nació haciendo trampa, que después se cambia a Israel. Lo que te identifica, así te asocian, ese es tu nombre. Es decir, podemos decir con esta frase que santificado sea tu nombre, podemos darle el significado de que sean reconocidas tus obras y todas las cosas que te representan, sepamos que vienen de tu mano. Santificado sea tu nombre. En el verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que tu reino venga pronto. Es decir, que la manera de hacer las cosas a tu modo se vea en nuestra realidad práctica. Que se haga tu voluntad, es decir, que no impere nuestro punto de vista, sino que se haga conforme a tu visión. Y esto que nos cuesta tanto al ser humano, ¿cierto? A todos nos gusta, a mí por ejemplo, saben que yo me gusta tener la razón, ¿o no? Me gusta tener la razón. Uno quiere imponer su punto de vista. Quiere que se hagan las cosas como uno las ve. Y nos cuesta admitir que nos equivocamos. Nos cuesta admitir que el otro tenía la razón. Entonces, cuando queremos hacer las cosas, veamos también lo que Dios quiere para esa situación en particular, y no que impere nuestro punto de vista. En el verso 11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Aquí podemos asociar en dos partes el pan. El pan como efectivamente el alimento concreto, que para las familias judías que está referida, son los destinatarios de esta forma de orar, corresponde al alimento básico, a lo más elemental que tú tenías en el día. No te podía faltar el pan. Es lo indispensable incluso para la gente más humilde. Podemos decir que al decir danos el pan de cada día, podemos decir, Señor, no dejes que nos falte lo más elemental en nuestra vida. Pero también tiene otro significado el pan, y lo vemos en otros pasajes de la Biblia. Cuando se muestra, por ejemplo, la multiplicación de los panes, o cuando Jesús se encuentra con la mujer sirofenicia y le dice, no corresponde que los coman primero el pan los perros que los hijos. Y la mujer sirofenicia, ¿cierto?, da vuelta a Jesús y le dice, pero hasta los perros comen las migajas que se caen de la mesa. Todo en función del pan. ¿Qué significa el pan entonces? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el bote y le dice a los fariseos, cuídense de la levadura de los fariseos? Y los discípulos dijo, lo dijo porque no trajimos pan. Pero no se refería al pan físico, al pan concreto. Se refería, ¿cierto?, al mensaje que porta Dios. A este mensaje liberador, restaurador y transformador. Incluso él mismo dice, yo soy el pan
que bajó del cielo. Yo me hice, el mensaje, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. También podemos tomar este verso entonces del pan y decir, Señor, danos ese mensaje diario que ayuda a restaurar todos los días de nuestra vida, no solamente nuestra vida, sino la de los demás. Podemos tomarlo por esas dos perspectivas del pan. El verso 12 dice, como la teleserie, perdona nuestros pecados, ¿cierto? Perdona nuestras deudas, aquí dice deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas o nuestras deudas. Finalmente lo que nos ayuda este versículo es a darnos cuenta de lo importante que es el perdón en nuestra vida. Cuán importante es tener relaciones perdonadoras entre nosotros, así como nosotros encontramos alguna vez el perdón en Dios. Señor, ayúdanos a establecer estas relaciones que nos ayuden en base al perdón, tal cual como nos perdonaste tú un día y nos sigues perdonando a diario. En el verso 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Es decir, Señor, nosotros conocemos nuestra debilidad y sabemos lo difícil que es ser consecuente en la vida. Ayúdanos, ¿cierto? Y líbranos de las malas influencias. Señor, ayúdanos. Sabemos que en cualquier momento podemos caer. Tenemos conciencia de que somos débiles, de que nos cuesta muchas cosas en la vida. Así que ayúdanos, por favor, Señor, y no permitas que estas malas influencias ejerzan dominio sobre nosotros. Una vez referido al Padre Nuestro y ver cómo Jesús nos plantea la invitación de acercarnos a Él, Jesús nos muestra que esta figura de Dios que manda a morir, a matar a su Hijo para aplacar su ira, está lejos de cómo nosotros debemos acercarnos a Él. No es para nada en base al miedo, en base a la ira de Dios, sino a tener esa relación cercana con nuestro papito, con Abba Padre. En síntesis, podemos decir el día de hoy, y le invito a que sea de esta manera, cómo relacionarnos con nuestro Padre Dios en base a este amor que creemos. Yo hice una paráfrasis del Padre Nuestro y la quiero compartir con ustedes, a ver si les parece, rescatando estos principios de Dios. Cuando nos dirijamos a este Padre podemos decirle entonces, Dios, para nosotros tú eres un Padre cercano y queremos reconocer en nuestra vida todo lo que viene de ti, que tu modelo de ver la vida y hacer las cosas se realicen en medio nuestro. Y ayúdanos a que no seamos obstinados en nuestro punto de vista, sino seamos capaces de escuchar tu voz y de obedecerla. Señor, danos ese mensaje transformador y sanador cada día. Ayúdanos a darnos cuenta de la importancia del perdón y de aplicarlo al prójimo, así como tú lo haces con nosotros. Señor, sabemos que somos débiles y que nos cuesta permanecer en este camino. Por esto, Señor, líbranos de las malas influencias. Amén. Para finalizar, podemos ver a Dios que desde el comienzo Él nos mostró cuál era el sentido de la relación que debemos tener con Él. Cómo Él se presenta ante la humanidad, cómo Él transmite su mensaje desde el origen. Porque podemos decir, no, lo que pasa es que Jesús cambió la manera de ver y efectivamente lo hizo, porque Él vino a interpretar correctamente como Dios siempre se ha revelado. Pero desde el inicio, en Éxodo, creo que lo puse ahí, claro, en Éxodo capítulo 3, verso 7, dice,
Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión. No le puse en contexto. Esto es cuando está Moisés con Dios y se presenta en la llama que no se consume y le dice esto, ¿cierto? Cuando iba a Egipto. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país. Dios se presenta entonces como un Dios que ve la opresión, que está atento a tu circunstancia, un Dios que escucha tu angustia, que sabe de la crueldad que muchas veces se da en la sociedad, que conozco tus sufrimientos, pero no me quedo impasible, no me quedo quieto, no es que no me importa, sino que yo desciendo a rescatarte de esa situación. Y esto lo vemos en su máxima expresión en Jesucristo, quien ve la necesidad de las personas, que hizo todas estas cosas que dice Dios, ve la necesidad de las personas, escuchó a quien lo necesitaba, conoció de primera fuente el sufrimiento de las personas, pero no se quedó ahí, sino que los vino a rescatar, a sanar a cada uno. Por eso Jesús dice, ¿cierto? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Que así sea. Que Dios nos ayude a tener, ¿cierto?, esta relación cercana con nuestro Padre y podamos día a día decirle, Señor, para nosotros eres Abba Padre, nuestro papito. Alabado sea el Señor.